Bueno, bienvenidos a este último día del séptimo Congreso Iberoamericano de Teatro. Estamos acá empezando esta mañana, así que tenemos que empezar puntualmente. Vamos a empezar con esta mesa de diálogo que se llama Espectadores Políticos, Políticas para los Espectadores, y van a participar Eneilda Almeida dos Santos de Brasil, Cecil Jantrem Rayon de Francia y Margarita Rosa Gallardo de Colombia. Les cuento, mi nombre es Nora Lía Sormani, vengo de Argentina y durante 25 años vengo coordinando la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que dirige el profesor Jorge Dubati. Así que bueno, bienvenida Cecil, bienvenida Neila, ¿cómo están? Me falta una y ahí ya comenzamos. En primer lugar, de todas formas, voy a presentarlas y voy a aprovechar a presentar primero a Eneila, que es de Brasil. Ella es doctorada en arte, doctora en educación y currículo, máster en educación, arte e historia de la cultura, licenciada en artes escénicas y pedagogía. Es profesora asociada del curso de teatro de la Universidad del Estado de Amazonas y coordinadora del proyecto de investigación y extensión Lectores de Espectáculos Teatrales. Por su parte, Cecil, que está en este momento en Francia, ya les digo, es catedrática de estudios hispánicos en la Universidad de La Rochelle desde 2018 y sus investigaciones se centran en el teatro y las artes escénicas hispanoamericanas, así como la informatización de la investigación sobre las artes escénicas, humanidades digitales. Trabaja sobre el teatro hispanoamericano y contemporáneo, más concretamente del Río de la Plata, Uruguay y Argentina, así como sobre su desarrollo y difusión en Francia. Sus análisis son de carácter teatrológico, ya que combinan varios métodos críticos que provienen tanto de su formación inicial, filología y semiología, como de su formación doctoral, genética y archivista. Y luego vamos a presentar entonces el currículum de una colombiana, que es Margarita Rosa Gallardo, que es actriz, comunicadora social, periodista, licenciada en Educación Artística y Artes Escénicas, con estudio en producción y locución de medios audiovisuales, formación en arte dramático y tiene especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Ha estado vinculada a entidades públicas y privadas en cargos directivos y ha desarrollado proyectos artísticos y editoriales. Creó la Escuela de Espectadores de Editirambo en el 2018. Bueno, es un gusto tenerlas acá. Entonces les vamos a pedir que en esta primera ronda, digamos, de diálogo, si nos pueden contar, cada una, por favor, pido que controlen el tiempo en 10 minutos, cuáles son las políticas, ya que es el tema de este congreso, cuáles son las políticas de trabajo de ustedes en cada una de las escuelas de espectadores que dirigen. Así que, si les parece, empezamos por el orden, por Eneila, desde Brasil. Bienvenida, Eneila. Bom dia, puedo falar em português? Sí, E, despacito, pero sí. sim, sim. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer enorme participar dessa roda de conversas com mulheres e automaticamente com o professor Jorge Dubati, que me convidou. Eu falo aqui do Amazonas, é um estado do Brasil, estado na região norte. Sou uma mulher branca, estatura pequena. Eu hoje estou com uma camisa com grafismos indígena, um brinco de artesanato, uso óculos retangular com detalhes azul nas laterais. E nesse momento, eu falo da experiência de um projeto de extensão que eu coordeno dentro da Universidade Pública do Estado do Amazonas. É um projeto que inicialmente iniciou pelas escolas públicas, educação básica, pensando
na oportunidade de conhecer melhor a estrutura das escolas e levar um pouco do teatro, mas de uma forma diferenciada, aproveitando que o tema é sobre micropolíticas, é, seria uma oportunidade de trazer o teatro no contexto não institucional, e sim em ações, é como se desteatralizasse, como diz Brecht, o teatro para uma melhor compreensão de estudantes, tanto crianças como adolescentes, e hoje nós já participamos com o projeto em outros territórios, com pessoas mais idosas, com comunidades indígenas, ribeirinhas. Então, o projeto, em 10 anos de funcionamento, ele trouxe uma perspectiva diferenciada para a universidade. É o micro fazendo mudanças no macro. Hoje, a universidade tem um currículo diferenciado voltado aos espectadores e às espectadoras. A partir do projeto, nós conseguimos montar um componente, uma disciplina de formação de espectadores. Nós temos um laboratório das pedagogias da arte do espectador. Então, hoje, nós pensamos o espectador, a pessoa que participa desse ato político do teatro, como pessoas importantes dentro desse processo. Então, eu vejo que a universidade ela está muito fora da realidade da educação básica. Nós não dialogamos, nossa proposta curricular é pensada sem valorizar esse grupo tão necessário, principalmente para as artes. Então, é nesse contexto que nós do projeto Leitores de Espetáculos Teatrais. Eu vou tentar passar até umas imagens para a gente entender como é que esse universo se fortalece ali dentro, porque nós trabalhamos a partir do professor até Jorge Dubate, com esse adjetivo, são espectadores, leitores, não é qualquer um espectador, qualquer espectadora. Precisamos organizar uma proposta de trabalho a partir dos interesses de pequenos grupos. Durante um semestre, nós trabalhamos dentro de uma escola pública. Então, é um semestre que nós ocupamos a escola, como eu falo. Então, precisamos conhecer a escola, conhecer a realidade ou as realidades culturais que transitam dentro da escola, conhecer os professores, as professoras de arte, principalmente, apresentar a proposta que não vem pronta, é apenas uma proposta que vai atender às necessidades daquela escola. Escolhemos apenas um, um grupo de trabalho, essa escola, uma sala de aula, um professor que vai participar ativamente desse processo para entender como é que funciona, e a partir desse grupo que é menor, que é de uma sala de aula, a escola vai aprendendo pela convivência. Então, durante um semestre, essa imagem aqui, ela representa o projeto, porque o Teatro Amazonas está no fundo, com toda a sua importância, a sua simbologia, mas o projeto está na praça, ele traz o teatro para fora. Então, geralmente, nós temos 2 leituras de espetáculos em um semestre, porque tem todo um preparo que vem antes do espetáculo, que vem durante o espetáculo e vem depois. Então, essa sala de aula conversa, entendemos as suas necessidades, se tem experiência com o teatro, com saídas da escola para eventos culturais, e preparamos, a partir dessa demanda, todo um trabalho de busca por um espetáculo em cartaz
na cidade de Manaus ou dentro da universidade do curso de teatro. Quando a gente consegue esse espetáculo, começa um preparo com o grupo de teatro para entender o projeto e fazemos acordos. Muitas vezes é uma cena do espetáculo, um ensaio aberto, pode ser só elementos de cena que servem como código para esse diálogo com essa turma. Uma saída vai para o espaço cultural, que pode ser uma praça pública, pode ser um teatro, pode ser um laboratório, pode ser um ambiente comunitário, qualquer ambiente que dialogue com a necessidade desse grupo. Convidamos, então, o coletivo do teatro para fazer um trabalho que começa muito cedo, se é pela uma manhã que a turma vai a essa praça pública, nós fazemos todo um aquecimento, o grupo se prepara junto com essa turma, organiza cenário, então a gente convive uma manhã com o teatro para entender a proposta. Acabando o espetáculo, volta para a escola e a gente sequencia em mais algumas atividades de leituras desse espetáculo. Um outro momento, o teatro vai até a escola ou a comunidade, a gente já está em outro território. Quando eu apresento essa foto, é dentro de uma comunidade indígena que a gente leva o projeto e vai ajustando de acordo com a necessidade cultural. Então, um momento é fora da escola e outro momento é dentro. Esse dentro da escola é a arte que ocupa a escola, vai entender como é que funciona, chega bem cedo, monta todo o seu trabalho. Aqui é uma imagem dentro da escola, aí a escola toda assiste o espetáculo, não somente aquele grupo pequeno que faz parte do projeto. O momento da maquiagem, da preparação de cada personagem. Então, a gente propicia esse momento de entendimento, de conversar, para que no futuro essas crianças, a escola, possa desenvolver trabalhos teatrais. É como se a gente dissesse: todo mundo é capaz de fazer, mas tem que entender, compreender como é que funciona. Aqui é uma imagem de uma estudante ajudando no penteado da atriz para o personagem. Uma praça pública. Lógico que a gente tem apoio da Secretaria de Cultura, a gente consegue organizar todo um trabalho de logística apoiado pela universidade, pela Secretaria de Cultura e de Educação, inclusive com cachê, com pagamento para o grupo de teatro que é necessário. Essa imagem são as crianças da escola e adolescente dentro da cena, que é importante. É um teatro que é combinado apenas para esse grupo, ele não é aberto nesse dia para a plateia, para espectadores no contexto geral, é somente para esse grupo que faz parte do projeto. Pode ser numa praça, na comunidade, aqui é uma comunidade, é um bairro central do Amazonas, então a gente convida a comunidade também, mas o grupo de teatro é que toma conta da cena. Estamos numa fase de levar o projeto pelas águas, estamos em comunidades ribeirinhas, escolas públicas que ficam distantes, que têm a problemática da localização. Então, a gente precisa de logística, de dinheiro para alugar barco, levar as crianças ao teatro, trazer o teatro até a comunidade, conhecer a cultura das águas, entender que tem dia e momento certo. Muitas vezes esse senhor, ele é quem dirige, é o dono do barco, então a gente para, faz um lanche, entende melhor a sua cultura para entender como é que vamos trabalhar dentro dessa comunidade. E no desenvolvimento desse projeto, durante 10 anos, eu levei agora, 2024,
essas experiências para o pós-doc, o pós-doutoramento. E eu fui descobrindo que, no decorrer desses anos de experiências com formação de espectador, com mediação teatral, nós desenvolvemos um trabalho a partir de 5 pedagogias, eu chamo de pedagogia. A pedagogia da leitura de arte, que é embasada na professora Ana May Barbosa, que traz 3 conceitos, 3 ações, que é o fazer, o ler e contextualizar a arte. Eu acho que é nesse contexto que o projeto se organiza. Depois, a gente tem a pedagogia da situação, da professora Gisele Barré, que trabalha com aqui e agora, com o imprevisível, valoriza o currículo oculto, ou seja, vai entender dentro da escola outras necessidades que o teatro tem essa abrangência, tem esse acolhimento para o diferente, para outras pedagogias. Percebemos que a pedagogia do espectador, do professor Flávio de Granges, está muito presente quando a gente valoriza o enriquecimento, a necessidade de investir na formação desse público, desse espectador, para que se torne um espectador crítico, para que faça mudanças estruturais no teatro, tanto institucional quanto teatro popular da comunidade. Chegamos durante a pandemia na pedagogia do convívio poético com o professor Jorge Dubate, quando começamos a compreender melhor o todo desse acontecimento teatral. Então, as leituras, a filosofia dessa escrita do professor Jorge Dubate fez uma diferença e faz uma diferença muito grande nas relações desse sujeito crítico, com direitos, e que deve ser valorizado em todas as suas essências. E permeando as quatro pedagogias, nós temos a pedagogia das leituras do mundo, do professor Paulo Freire. Então, é no sentido de ler além da cena, ler além das palavras. E para você ler, você tem que entender, tem que decodificar, tem que ter alguém ali ajudando, criando metodologias diferenciadas, metodologias relevantes que dialogue com o público, que seja criado e criada a partir da demanda desse grupo que faz parte de um coletivo maior. Eneila, Durante tenemos que pasarle la palabra a Cecil, así sí Sim, sim, podemos sim. cerrar. Sim, já estou encerrando. Aqui é como a gente vai organizando cada ano as escolas Ajá. parceiras, os espetáculos lidos, os lugares ocupados, e a gente encerra aqui com alguns apoios que a gente recebe no decorrer desses anos. Obrigada, desculpa passar o tempinho No, aí. muchas gracias. Esto de todas maneras, acá te están aplaudiendo y de todas maneras se van a poder leer en las actas también, así que van a poder todos compartir este material. Lo que les pido es que el sentido de esta mesa es que vean las distintas perspectivas de las distintas escuelas de espectadores. Van a ver ahora con las siguientes cómo en cada territorio la escuela de espectadores funciona de manera diferente. No es la misma manera, por ejemplo, con la que trabajamos en Buenos Aires, ¿no es cierto? Que trabajamos más con la entrevista con el artista y la asistencia a la cartelera de Buenos Aires. Y ahora vamos a pasar a Cecil para ver cómo Cecil trabaja allá en Francia. Cecil va a hablar en español, no se asusten, no va a hablar en francés. Bueno, muchas gracias, Nora, por la presentación y buenos días a todos y a todas. Encantada de estar con ustedes durante este congreso. Y pues por mi parte le voy a hablar de una escuela de espectadores fundada en La Rochelle Université, que es una escuela principalmente digital. Entonces,
La Escuela de Espectadores de La Rochelle Université fue fundada en noviembre de 2019 en presencia del profesor Jorge Dubati. Es una escuela de espectadores entonces que se desarrolla dentro del marco universitario, y es una escuela que también se desarrolla con el respaldo de la investigación, porque a partir de 2021 el desarrollo de esta escuela fue financiada por un contrato de investigación de parte de la región Nueva Aquitania, que es el sur oeste de Francia. Esta financiación permitió el desarrollo de un programa en humanidades digitales para desarrollar una escuela de espectadores que fuera a la vez presencial y digital. Me voy a centrar en la parte digital porque es lo más específico y original en este caso. La escuela digital se apoya principalmente en una herramienta digital que se llama eSpectator. Lo digo con el nombre inglés, pero de hecho la herramienta también existe en su versión española y hemos conservado el mismo nombre por cuestiones de difusión de la herramienta. Y la primera pregunta que se plantea inmediatamente es: ¿por qué es una escuela digital? Pues porque habíamos pensado que los estudios teatrales o performativos podían beneficiarse, como otros estudios en humanidades, como sobre los textos, por ejemplo, podían beneficiarse de los avances científicos en humanidades digitales. Y también la otra idea era que los públicos puedan tener acceso fácil al teatro o a las artes escénicas. Es una cuestión que es polémica y también en cierta manera política, porque si se promueve una aproximación digital al teatro, esto no favorece forzosamente la promoción de un teatro en condiciones reales, o sea, convivial. Sin embargo, como ya lo he dicho, pensamos que si se piensa la herramienta digital desde las artes escénicas o desde la investigación en artes escénicas, podemos ver varias ventajas, como que lo digital permite reproducir algunos aspectos performativos que son imposibles detectar con análisis tradicionales. Y también puede permitir una educación al teatro a distancia, porque, por ejemplo, en Francia tenemos públicos jóvenes que viven en ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, a las que no van teatros, o donde no hay teatro simplemente, o a donde no van ciertas compañías. Entonces, la herramienta espectador ha surgido del contexto de la revolución digital actual, que, como lo sabéis, permite la producción de una cantidad enorme de documentos e informaciones digitales, y en el caso de las artes escénicas son grabaciones de vídeos, fotos, grabaciones de sonido, que permiten reunir muchas huellas de lo que ha sido un acontecimiento performativo, y esta revolución digital contribuye al giro performativo que conocemos desde hace ya unos 40 años. Entonces, eSpectador es una aplicación de anotación vídeo de espectáculos vivos. ¿Y por qué hemos iniciado el trabajo con el vídeo? Porque nos parece que el vídeo es el mejor documento a la hora actual, también viendo cómo trabajan los investigadores y también los docentes, para analizar, es el mejor documento para analizar lo que ha sido la performance, porque permite una visualización del espectáculo en relación con lo que es el teatro, ¿no? El lugar desde el cual se ve, la reproducción de la duración de la función, y también se puede, en ciertos casos, escuchar la reacción del público.
Para construir esta herramienta hemos usado una herramienta que ya existía, que se llama Celluloid. No voy a entrar en detalle en esta aplicación, pero esta aplicación ofrecía ya algunas funcionalidades que nos interesaban. Entonces, esta herramienta fue creada por dos colegas, Michael Bourgat y Laurent Tessier, por no citarlos. Primero tenía un código abierto que no hacía falta que lo compráramos y permitía una anotación colectiva, lo cual, según nosotros, ya permitía, en cierta manera, reproducir una recepción colectiva o contribuir en la redacción de una recepción colectiva de ciertas obras. También permite anotar de forma cronometrada y, bueno, no digo más. Entonces partimos del código de esta aplicación para crear nuestra aplicación que, para resumir, hemos añadido a esta primera herramienta funcionalidades específicas dedicadas al análisis de las artes performativas. Aquí es una foto de la herramienta, de la pantalla de la herramienta. Para daros una idea, entonces hay una parte de visualización del vídeo y a la derecha podéis tomar apuntes. ¿Cuáles son las funcionalidades? Hay muchas, pero las principales son primero el modo performance, es un modo de visualización del vídeo que cuando se activa el vídeo ya no se puede parar. Y esto nos parecía interesante, primero, para ponerse, en caso de que la gente no pueda ir al teatro, ponerse en condiciones reales de cuando uno va al teatro, normalmente no tiene la posibilidad de parar el espectáculo. Y esto nos interesó para poder colectar las primeras impresiones de los espectadores cuando ven por primera vez un espectáculo. También trabajando con una doctoranda, hemos comprendido que también podía ser una forma de educar por ejemplo, a los alumnos para que sepan que cuando vamos a ver un espectáculo no podemos, bueno, excepto excepciones, levantarnos, tenemos que mirarlo de un tirón. Luego, las otras funciones que hemos añadido es la posibilidad de integrar un vocabulario controlado que llamamos ontología en humanidades digitales. Es un vocabulario que en en las anotaciones que integramos o en los comentarios permite categorizar estos comentarios. Es decir, este comentario es un comentario de puesta en escena, es un comentario sobre la actuación y también el usuario puede elegir emoticonos en función de las emociones que experimenta viendo el espectáculo. Y esta anotación se puede hacer de forma automática, es decir, que la herramienta es capaz de detectar emociones en el rostro de la persona que está usando la aplicación. Eso principalmente para evitar que la persona se distraiga demasiado tomando sus apuntes. En lugar de decir me da risa, selecciona el emoticono uno de los emoticonos de la risa. Y la última funcionalidad con la cual voy a terminar es que las anotaciones todas se pueden extraer para analizarlas con otra herramienta, por ejemplo, o para recuperarlas simplemente. Entonces no están encerradas en la herramienta y esto para nosotros es muy importante, también para que como investigadores en artes escénicas seamos libres de salir de lo digital cuando lo deseemos. Espectador se encuentra actualmente en fase de experimentación con un público escolar en Francia y en Argentina y agradezco a Nora Liadubati que está presente hoy porque sin ella esto no fuera posible en el marco de una tesis entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Rochelle y l'Institut Catholique de París y también forma parte de una colaboración futura con el Ministerio francés de Educación a través de una primera experimentación. Muchas gracias por su atención y pues si quieren probar la herramienta, encantada, tenéis mis informaciones y puedo facilitarlas a continuación. Muchas gracias.
Ujú. Bueno, ahí te estuvieron aplaudiendo. Muchas gracias por tu participación, por supuesto. Y bueno, y escuchamos ahora a Margarita Rosa Gallardo de Colombia. Buen día, qué placer estar contigo y con las compañeras Cecil y Neila. Y un saludo muy especial para ti, querida Nora, y para el profesor Dubati. Muchísimas gracias por la invitación y en particular preparé como esta pequeña intervención muy enfocada en ese título tan sugestivo que ustedes nos han propuesto, ¿no? Y de cómo ese papel de un espectador y de nuestros espectadores puede no solamente tener esa posibilidad de generar cada vez espectadores más críticos, reflexivos, activos, empoderados, sino que además tengan un papel dentro de la sociedad y dentro de una comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, voy a hacer una introducción muy corta de la experiencia que comencé a generar en 2018, cuando a partir de todo lo que veníamos haciendo desde 2000, viendo y leyendo mucho de la teoría del maestro Jorge Dubati, de la experiencia de la Escuela de Espectadores en Buenos Aires y de el gran legado que había allí tanto en lo teórico y conceptual como en claramente una práctica que para Buenos Aires es fundamental, visible y que nos dejaba un gran ejemplo. Entonces, en 2018 generamos una forma para el entorno de Bogotá y en especial en ese momento en el que estaba coordinándolo en el Teatro de Tirambo. Entonces, lo que generé fue una teoría que nos permitía tener una metodología muy propia y con tres momentos fundamentalmente. El primer momento era pensar en un prefacio que nos permitía tener el contacto con los espectadores desde una perspectiva que pusiera en contexto, no para hablar de la obra que íbamos a ver, sino el contexto en el que podría haberse desarrollado ese espectáculo o la temática del espectáculo o la práctica artística de un grupo específico. Y esa introducción la hacíamos con un experto, invitábamos al experto y la escuela estaba en pleno escuchando al experto. Luego íbamos a la experiencia convivial propiamente en el teatro y dentro del teatro hacíamos una tertulia entre todos los espectadores y las personas que estábamos de la escuela. Y finalmente programábamos la charla con los artistas, un poco derivado de la práctica también que tiene la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, y esa entrevista o esa charla, ese compartir con los artistas, lo hacíamos después de la función, bien sea el mismo día o unos días después. Así comenzó, pero vino la pandemia, ¿no? Vino el 2020 y el 2021 y eso se transformó hacia una relación que necesariamente tenía que estar mediada por lo digital, por lo virtual. Y allí entonces comenzamos a generar lo que llamábamos los lunes de Tecnovivio de la Escuela de Espectadores. Y ese relacionamiento comenzó teniendo el propósito de no desconectar a las audiencias, a los espectadores de los artistas. Entonces invitábamos al artista y en una charla virtual en la que podían participar los espectadores se generaban distintos temas. Hablábamos de teatro físico o hablábamos de teatro contemporáneo, distintas temáticas. Eso nos permitió tener una conexión constante con las personas que habían venido acercándose a la Escuela de Espectadores. Después de la pandemia viene como toda esta nueva forma de ver y de relacionar
a los espectadores con el teatro de la ciudad. Entonces ahí se genera como una relación híbrida con muchos momentos en los cuales la dinámica cambiaba constantemente y eso nos permitió tener también una lectura de cómo estaban percibiendo en ese momento y después de la pandemia los públicos, cómo se estaban relacionando también con los temas de la ciudad, cómo la ciudad estaba respondiendo también a ellos. Y empezamos a pensar entonces en un empoderamiento del espectador teatral en Colombia, que es un objetivo que debe perseguirse no solamente a través de programas, de proyectos, de lo que hacen las propias salas, de lo que hacen los propios grupos, sino que también tiene que combinar a otros agentes de la sociedad. Y ese foco en la formación de públicos, la reflexión y la participación son parte de esos esfuerzos que en este momento está haciendo la Escuela de Espectadores de Bogotá para poder fortalecer ese sector de las artes escénicas, pero en particular esa relación con un espectador distinto, con un espectador que después de la pandemia ha generado unos discursos nuevos, pero también una actitud distinta. Entonces, ese agenciamiento de la apropiación social de las artes escénicas nos posibilita un desarrollo y nos reta también a tener un desarrollo de nuevas estrategias, de procesos y herramientas que fomenten que las comunidades y los individuos no solamente asistan a los espectáculos, tengan una posición crítica de lectura, sino que participen también activamente, resignifiquen y utilicen también ese conocimiento, esa experiencia como un medio de reflexión crítica y de cambio social, que es fundamental pensarlo también después de lo que ocurrió en esos años. Y este proceso va más allá de pensar en la difusión cultural y busca generar entonces un compromiso profundo y sostenible que pueda empoderar no solamente desde la reflexión y el papel del espectador, sino de su trascendencia e incidencia en el entorno de su comunidad, en el entorno de su barrio. Entonces, a través de la experiencia teatral, claramente sabemos que los espectadores en nuestro entorno, en nuestro medio, también tienen unas posiciones políticas. En Colombia, las personas, y ha sido un legado de hace muchos años, no es un tema nuevo, sencillamente es que es más visible claramente porque tenemos otras formas de comunicación, estamos hipercomunicados, por decirlo así, las redes sociales, todo esto ha tenido una influencia fundamental en cómo también hay un empoderamiento de las audiencias y en este caso que estamos hablando de los espectadores, y son constantemente interpelados, ¿no? Para participar en esa vida política, para cuestionar la realidad a raíz de lo que se reflexiona en las obras de arte. Entonces aquí se convierte también, por decir algo, en una tribuna en donde aquello que es la obra de arte denuncia también y el espectador hace un análisis, una reflexión y a partir de ese empoderamiento puede incidir en su entorno desde una posición política, desde esa denuncia de ese espacio de construcción de una conciencia crítica. También nos desafía a tener una nueva mirada de esas narrativas tradicionales y fomentar la empatía, la reflexión, el espectador que contribuye a un diálogo social, ¿no? Mucho más amplio, con una posibilidad de cambio. Entonces, en este momento, nuestra propuesta es pensar, estamos en la época en que el espectador empoderado ya tiene una voz para influir en el discurso cultural de su entorno, en la conciencia colectiva, avanza en las transformaciones sociales de su entorno. Es decir, que ha superado el tema o hemos superado el tema de sencillamente que asista y que reflexione, sino que además tenga esa incidencia y pueda influir significativamente en esas transformaciones, reflejar sus miedos, reflejar sus expectativas y definir esas nuevas formas o esas nuevas maneras de dialogar en sociedad.
desafía también ideologías. Este espectador también expone con voz fuerte las injusticias que hay en las comunidades marginadas y moviliza, ¿no? Sería maravilloso también que pudiéramos ir avanzando en ese cambio, que refleje también lo que históricamente ha hecho el teatro, que es funcionar como ese espejo de la sociedad y que en ese diálogo con el espectador podamos hablar tranquilamente y con una incidencia sobre los conflictos, sobre los valores que han cambiado, ¿no? Sobre esa visibilización de las injusticias, los roles, cómo han cambiado también. Pensar en obras que han transformado también maneras de pensar, no sé, Lisístrata, por ejemplo, cuando cuestionó todo el tema de los roles de género, el militarismo y la forma en que las mujeres se oponían a la guerra. Entonces, ese espectador tiene no solamente esas lecturas que vienen de la obra de arte, sino todo su análisis, cómo lo digiere, cómo el paladar, como dice el maestro Jorge Duati, va teniendo esa variedad, ¿no? De sabores y a partir de esa mezcla hace su propia, construye su propio papel en la sociedad en la que está y se concientiza entonces de que ese es un gran vehículo de comunicación para hablar de sus expectativas, de la desigualdad, de los sesgos, de presentar esas perspectivas también de análisis. Creo que en este momento también ese espectador empoderado es un actor fundamental en temas de activismo, ¿no? Por ejemplo, nos da cuestionamientos sobre las temáticas, sobre los argumentos. Y creo que allí también es un diálogo en el que los artistas tienen que estar abiertos a ese espectador político y desde los entornos de las comunidades generar entonces la posibilidad de tener una política para espectadores. En Colombia sería maravilloso que para crear una política se pudiera tener como desde ese ciclo iterativo, como de etario, que incluye pues posiblemente el diseño, la implementación de varias herramientas y estrategias que en conjunto pues puedan reformular completamente la forma en que el Estado está pensando en el espectador o en los espectadores. Pienso en una política, por ejemplo, para Colombia que debería tener en cuenta a todos los habitantes en una comunidad cualquiera, por ejemplo, si fuera una política para Bogotá, que tuviera en cuenta claramente a la primera infancia, a la juventud, para el desarrollo de un conjunto de estrategias que incluyan vivir las experiencias artísticas como esas fuentes fundamentales de los primeros aprendizajes de su vida en sociedad y de la incorporación también de esas primeras experiencias con el arte en la interpretación y en la participación de la vida cultural que tienen los niños y las niñas y los jóvenes. No son sujetos sencillamente pasivos, ellos tienen una interacción que si les damos la posibilidad y el espacio van a influir notablemente en ese entorno próximo. Y finalmente, como fijar que la atención de todo ese círculo de cuidado de los niños y las niñas, de los adolescentes, su círculo cercano, su familia, sus maestras, influyen e incluyen también esa noción de vivir en comunidad y de relacionarse desde una perspectiva de libertad con su entorno, con su cultura, y construyen la cultura. Entonces también pienso en eso, en esa libertad positiva, en esa libertad que nos proporciona el espacio del arte desde lo mental, desde lo físico y desde esa libertad también construir la felicidad, ¿no? La noción que queremos transmitirle a estas nuevas generaciones. Y conquistar eso que es maravilloso para impulsar ese proceso de creación, que es fundamental y coordinarlo entre gestores, entre artistas, instituciones públicas, educadores y las propias comunidades que están Tal cual. comprometidas con la transformación. Muchas gracias, No, Nora. por favor. Clarísimos los tres casos. Un aplauso para Margarita.
Bueno, les contamos a ustedes que está acá la sala llena. Vamos a permitir por tema de tiempo una pregunta o dos, pero les pedimos a ustedes, nuestras panelistas, que las respuestas sean breves para poder cumplir por lo menos con esto. Tengo tres y nada más, ya ahí. 1, 2, 3. Sí, podés hacer la pregunta. Muchas gracias. Agradezco mucho este espacio y poder ver las perspectivas, no solamente a nivel Latinoamérica, sino también esta perspectiva que se desarrolla en Europa, en Francia. Quisiera preguntar específicamente, entendiendo que los procesos de formación son de largo aliento, son procesos que se desarrollan en varias etapas, ¿cuáles son los mecanismos que tienen en las diferentes escuelas para medir el impacto de los procesos de formación de públicos, ya con relación a acciones específicas de transformación en los diferentes contextos? Perfecto. Brevemente, a ver, querés. Eneila. Sí, graças. Vou falar em português. Compreendo em espanhol, hablo pouco. Uma transformação que eu percebi há pouco tempo e que me animou demais foi quando acabou a energia, quando em meio a um espetáculo ficou tudo negro, escuro, e uma pessoa da plateia acendeu a lanterna, e todos os demais acenderam e o espetáculo continuou. Então, eu percebo nessa atitude que a gente tem já um público que faz parte da ação, que faz parte do acontecimento e que depende dele sequenciar ou não. Então, eu percebo que hoje, aqui no Amazonas, principalmente em Manaus, nós temos um festival de teatro que há 3, 4 anos atrás tinha um público pequeno. Hoje dá voltas em quarteirões próximo aos teatros, os espaços onde cada evento acontece. Então, há um público muito grande querendo participar do projeto de formação de espectador. Quem sabe no futuro não seremos mais uma escola, uma unidade da Escola de Espectadores de Buenos Aires, que hoje eu sou estudante para aprender um pouco e entender. Então, esse público é diferente. Esse público não quer mais só ouvir, quer participar, quer se sentir presente e fazer mudanças e melhorias políticas. Então, é nesse contexto que eu percebo. Cecil. Pues en nuestro caso, para ver cuáles son los efectos en los públicos de nuestra estrategia, lo que hacemos es probar la herramienta durante talleres de formación a la herramienta, ver cómo reaccionan los participantes. Y también, como lo decía anteriormente, en el marco de la tesis que tenemos conjuntamente con Jorge Dubati y un colega de París, Laurent Tessier, pues el experimento que lleva la doctoranda con públicos escolares nos permite identificar cuáles son los logros pedagógicos que se obtienen gracias al uso de la herramienta en medio escolar. Entonces, así son los métodos que usamos, pero obviamente llevamos 3 años de existencia con la herramienta, entonces los resultados existen, pero no aparecen en publicaciones. Supongo que dentro de 2 años se hará posible tener acceso a esta información para tener una idea, para daros una idea. Muchas gracias. Margarita. Efectivamente, el tema de estar midiendo el impacto es uno de los desafíos importantes que tienen las escuelas de espectadores. En Bogotá, actualmente yo no estoy coordinando la escuela, hay un grupo de chicos y chicas jóvenes muy interesados y
con muchas expectativas. Ellos han creado una herramienta a través de un código QR y lo que generalmente hacen los espectadores es que en la herramienta a través de la cual pueden tener una serie de respuestas sobre sus experiencias, el propio teatro comienza a hacer una evaluación de la herramienta y de esas opiniones que tienen los espectadores para generar algunas de las franjas de programación. Por ejemplo, el tema de tener nuevos horarios, de generar franjas con temáticas específicas, han sido también propuestas que generan los propios espectadores. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ha sido la forma en que se nota esa influencia y esa incidencia del espectador que comienza a tener ese papel activo. Perfecto. ¿Otra pregunta? Sí, muchas gracias. Buenos días a todas. Agradezco mucho las ponencias que nos han hecho. Mi pregunta va muy cercana a la que acabó de hacer el profe Eduardo y es un poco más si tenemos, o si tienen ustedes, perdón, experiencias o ya se han implementado procesos de estas escuelas de espectadores en educación formal, con infancia o en los primeros años, ¿sí? Consideramos, yo soy profe de la pedagógica y hablamos mucho con los estudiantes de que si no formamos espectadores en los procesos escolares, en las mismas clases de artes escénicas, pues vamos a tener pocos espectadores de aquí a unos años, que creo que es un punto donde poco hemos entrado. Entonces quería saber si hay alguna experiencia particular o si ya lo hemos hecho, porque sé que ya lo vienen pensando, pero me gustaría saber si hay alguna experiencia particular que ya se venga implementando desde las estrategias que ustedes han mencionado. Gracias. Eneila. Sim, as escolas nos convidam. Então, eu recebi um convite para uma escola de educação infantil, mas que a solicitação era uma assessoria para um espetáculo que estava sendo montado na escola por crianças de 6 a 8 anos. Então, observamos, compreendemos qual era a proposta e fomos ali trabalhando, dividindo esse macro das cenas em microcenas. Era uma cena de beber água, então íamos dividindo, retalhando a cena para compreender como o teatro pega uma ação do cotidiano e transforma em atitude, em poesia. E me encantou porque as crianças assimilavam e acrescentavam elementos. Então, no final de mais ou menos 3 encontros, as cenas estavam mais livres, as crianças estavam dominando o palco, o trabalho de corpo, não era mais algo decorado e sim contado, e as professoras mais leves, pelo fato de não terem a formação em teatro, ficavam muito preocupadas com as técnicas. Então, eu acho que isso é legal, é uma busca da escola pública para a universidade, mas ainda não tem um projeto organizado para esse público específico, a não ser a partir de um convite mesmo. Cecil, Pues en mi brevemente caso, porque sí, tenemos que ir cortando. pues va a ser muy breve porque no voy a repetir, o sea, mi respuesta va a Sí. ser la misma que para la primera pregunta. O sea, estamos en proceso experimental con un público de escuela primaria por el momento, pero es una experimentación. O sea, la herramienta no está implementada en el programa escolar de momento. Margarita. Estás muteada. En la escuela de espectadores no hay una herramienta que esté orientada hacia la formación específica en niños y niñas, porque este es un reto, esta franja de población necesita siempre del acompañamiento y de tener ese grupo de apoyo que son sus cuidadores o son sus padres. No obstante, en Bogotá sí hay una experiencia muy bella que me parece que es significativa
para lo que estamos hablando en este momento de la charla, y es el programa Nidos del Instituto Distrital de las Artes y Artes, un programa que está orientado a la experiencia artística de los bebés, de los niños y las niñas de la primera infancia desde el proceso de gestación. Y estas experiencias artísticas generan todo un encuentro de los niños con las artes, y a partir de varios encuentros, de que esto ocurra con una frecuencia no menor a 6 encuentros por cada grupo de niños, comienzan a verse las transformaciones como el relacionamiento de sus padres con los niños a partir del juego que les proponen estas experiencias artísticas. Entonces creo que es un referente importante que nos permite para tener como un ejemplo de lo que puede trabajarse en las escuelas de espectadores del mundo y en particular en Bogotá con un programa como este. Perfecto, muchísimas. Vamos a tener que dejar la última pregunta para después. Bueno, muchas gracias a las tres por esta mesa. Gracias por poder contar tanto en tan poco tiempo. Y bueno, un aplauso desde acá para las tres.